Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy amaneciste con un tira y afloja adentro, entre lo que deseas y lo que parece razonable, no estás inventando nada. Es 31 de julio, viernes, y Venus en Virgo choca con Marte en Géminis. Dos corrientes del mismo río que se encuentran, una buscando pulir detalles y la otra pidiendo movimiento. No se trata de elegir una, se trata de ver qué nace en el cruce. Para Leo, el signo que hoy se lleva el Sol y la compañía de Júpiter, este cruce tiene un mensaje concreto. Y hay una pista en el cielo que lo hace aún más personal. Vamos a desmenuzar qué significa este momento exacto, hora por hora, para que termines el viernes sabiendo exactamente hacia dónde apuntar. Empecemos por el cielo mismo. El Sol en Leo, a 7,5 grados, está en conjunción con Júpiter con apenas 1 grado de orbe. Cuando ambos se funden en el mismo punto, la seguridad no se pide, se irradia. Es la chispa que empuja a ocupar un lugar más grande, pero también el exceso que convierte una buena idea en golpe de pecho. La clave es usar esa fogosidad para avanzar en algo propio, no para ganar una discusión. Hay una red exacta alrededor. Urano en Géminis sextil, Neptuno en Aries, un ángulo de 60 grados que combina innovación con intuición. Hoy las ideas con sabor a futuro traen información real. Y Urano trígono Plutón, con orbe cero, un ángulo de 120 grados, la reestructuración no se ve, pero ocurre. Lo que se desarma en lo colectivo deja espacio para algo más evolucionado. La luna, menguante gibosa al 98% en Piscis, entra a la 1 de la tarde y se cuadra con Urano. Eso se vive como cambios de humor repentinos y sensibilidad a flor de piel. No ancles una decisión con la marea alta. La fase menguante premia soltar, no acumular. Saturno, Neptuno y Plutón retrógrados piden revisar qué estructuras ya no sostienen, qué sueño necesita saneamiento, qué patrón se repite. Un 31 de julio de 1964, la sonda Ranger 7 envió las primeras imágenes de la Luna justo antes de impactar. La invitación de hoy es esa: observar con precisión, tomar el dato y luego soltar el instrumento. Para Leo, la consigna es clara: brillar sin pedir permiso. Lo vemos en el detalle de cada signo. Aries. Hoy Marte en Géminis topa con Venus en Virgo a 22 grados. La frase que llevas mordiéndote se dispara sin tu permiso y luego te pasa factura. La Luna cruza hacia Piscis esta jornada y te ofrece una salida menos brusca. No devuelvas el golpe, desliza. En el amor, ese roce con alguien cercano se alivia con presencia muda, no con otra explicación. En lo que produces, la exigencia de Venus en Virgo choca contra tu impulso de avanzar ya. No hace falta pulir todo, hace falta elegir una batalla. Suelta lo que no se rompió. Tu planeta Marte en Géminis quiere responder al instante, pero el silencio que te callas a tiempo te devuelve el mando. Cuando sientas el pecho apretado, baja la mirada un segundo, aprieta los pies contra el suelo y quédate quieto hasta que la ola baje. Aries, no ganas cuando gritas, ganas cuando eliges qué silencio te da fuerza. Tauro, tu regente Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis. Esa cuenta que dejaste para mañana se te instala en la mandíbula mientras sirves el café. Viernes, el día de Venus, y ella está en pelea. No es casualidad que quieras tirar la toalla con la rutina. Entre tu casa 6 y tu casa 2, el cuerpo pide un freno y la billetera pide permiso. No los castigues a los dos, sal a caminar 20 pasos sin mirar el teléfono. Al mediodía, la luna entra en Piscis y un amigo de esos que entienden sin explicar te ofrece una salida. Acéptala, aunque sea con un té a medio tomar. En el amor baja el tono al responder, el orgullo habla más rápido que el cariño. Cuando notes un bostezo después de comer, cierra la puerta, apoya la nuca en el respaldo y suelta la mandíbula. Hoy no se trata de avanzar, se trata de seguir moviéndote lento, sin convertir el descanso en otra tarea. Géminis. La discusión que se te atragantó esta semana lleva firma. Marte en tu signo frente a Venus en Virgo y te mueve a decir una verdad que va a incomodar. Tu instinto es contraatacar, pero este viernes lo rige Venus y la jugada maestra no es ganar sino tender un puente. Tu regente Mercurio navega por Cáncer, así que las palabras salen con corazón. Hablar desde la herida te conecta más que tener razón.
Además, es un día de señales. El 31 de julio de 1964, Ranger 7 envió las primeras fotos de la Luna. Algo que jamás se había visto exigía un salto de fe. Eso mismo tienes tú, una imagen borrosa que exige ser transmitida. Cuando cruces la puerta de casa, deja salir eso que guardaste en borradores. Llama a la persona con la que dejaste el hilo flojo, no para disculparte, sino para mostrar tu mapa completo sin esconder rutas. Marte en tu signo te da coraje, Venus en Virgo te afina el momento. Usa esa puntería. Esa verdad que hoy sueltas es el puente que los demás han esperado. Cáncer. La Luna, tu regente, cruza hacia Piscis a las 13:00 y esa marea que sentías adentro encuentra por fin un vaso donde cabe, mientras Mercurio en tu signo te presta las palabras exactas para nombrarla. No es el día de explicar tu historia completa. Es el día de soltar una sola frase que llevas atragantada desde ayer. En el amor, esa sensibilidad recién recuperada te hace percibir lo que no se dice, pero cuidado, Urano en Géminis choca con tu luna y el impulso de evadirte puede ganar por un rato. Si la tarea del día exige precisión, tu ventaja está en la inteligencia emocional, no en la rapidez. Recuerda, tu memoria no es un archivo, es un lugar caliente. Antes del mediodía, cuando notes el primer bostezo, mándale un mensaje directo a esa persona sin disfraz. Esa frase que te sabe a verdad va a caer mejor de lo que imaginas. Anida en ti lo que ya sabes, no tienes que defender tu sentir, solo ocuparlo. La noche lunar te espera con un abrazo. Leo. Con Venus en Virgo cuadrando a Marte en Géminis al grado exacto, esa fricción entre tu cartera y la invitación colectiva de este viernes no es tacañería, es el cuerpo pidiéndote coherencia con lo que valoras de verdad. La Luna abandona Acuario para zambullirse en Piscis sobre tu casa 8 al mediodía y al chocar con Urano desde tu zona de comunidad, una confidencia inesperada podría descolocarte momentáneamente. Pero el Sol y Júpiter abrazados en tu signo son un faro imparable. La oposición de Júpiter a Plutón en tu casa de vínculos te muestra que alguien cercano necesita tu luz sin que opaque la suya. En el amor hoy no se impone, se ilumina un terreno compartido. En lo que produces tu creatividad está a tope, aunque la cuadratura Venus-Marte te recuerda que el reconocimiento no se paga, se cultiva con presencia plena. Cuando llegue el momento de dividir la cuenta, pausa el impulso automático de cubrirla y observa si el gesto nace del entusiasmo genuino o de una vieja urgencia de validación. Tu reino íntimo vale más que cualquier tributo al espejo. La generosidad real empieza donde termina el aplauso ajeno. Virgo. La Luna entra en Piscis a la 1 del mediodía moviendo tu casa de los vínculos y ese hormigueo en el vientre al recordar lo que no dijiste anoche te reclama nitidez. Mientras Venus en tu signo fricciona con Marte en Géminis, tu capacidad de pulir cada detalle choca con la urgencia de atender 3 asuntos a la vez. Los hombros te lo susurran antes que la mente. Hoy el cuerpo es tu editor más fiable. En el amor, esa disonancia se traduce en querer expresar afecto con actos concretos, pero sentir que las palabras se atropellan. No es falta de interés, es exceso de circuitos. En lo laboral, el perfeccionismo te sitúa en la cuerda floja entre la eficacia y el agotamiento. Saturno, retrógrado desde Aries, invita a revisar cómo usas la energía. No todo es urgente. Consejo: cuando tomes el siguiente café, apoya las palmas sobre la mesa y respira 3 veces antes de iniciar la tarea más ruidosa. El orden nace del silencio, no del control. Tu gesto más útil hoy será elegir lo que no harás. Libra. Tu regente Venus en Virgo forma un ángulo de 90 grados con Marte en Géminis y por eso esa persona reaparece con una propuesta que descoloca tu equilibrio. El viernes, regido por Venus, no te invita a ceder, te invita a medir qué peso tiene cada palabra que vas a soltar. En lo laboral, tu afán de agradar encuentra un colega que requiere respuestas claras, no gestos amables. En el vínculo que te desvela, el imán sigue fuerte, pero cada acercamiento deja al descubierto una cuenta vieja. No es una guerra, es un ajuste fino de la balanza y tú eres quien la sostiene. Cuando sientas el nudo en la nuca, camina hasta la puerta de tu casa, apoya la palma en la madera y di en voz baja: elijo puente, no muro. Ese gesto simple reordena algo en tu centro. Hoy no se trata de demostrar quién tiene la razón, sino de recuperar la simetría que el roce Venus-Marte vino a sacudir.
No hace falta que ganes, hace falta que la balanza se mueva contigo dentro. Escorpio. Mientras Venus en Virgo acorrala a tu regente Marte en Géminis, el diálogo que llevas 6 días esquivando se vuelve imparable. No es casual que hayas borrado ese mensaje o que cambiaras de acera al verla. Plutón retrógrado en Acuario intenta mantener el control, pero el control se agrieta por los bordes. El asunto pendiente no es una batalla, es una rendición de armas. Hoy, en el amor y en la labor, el mensaje que no enviaste pesa más que cualquier respuesta incómoda. La fuerza de Escorpio no está en esperar el momento perfecto, sino en transformar el silencio en un acto de presencia. Cuando esa persona aparezca en tu pantalla, escribe una línea y pulsa enviar sin darle tiempo al autoanálisis. Después, cierra la pestaña que quedó abierta, ve a la ducha y deja que el agua arrastre el resto. Cerrar un ciclo pequeño te prepara para el grande. Tu poder no es aguantar, es atravesar. Sagitario. El Sol aprieta su conjunción con tu regente Júpiter en Leo y esa pregunta que te ronda desde el amanecer tiene sabor a destino. Tu mente ya empezó a hacer maletas hacia un horizonte que hoy se ve más nítido que nunca. Con Venus en cuadratura exacta con Marte hay un asunto de plata o de afecto que no se resuelve con rodeos. Encáralo cuando cruces la puerta de tu casa sin filtros y vas a liberar una energía que necesitas para avanzar. Mientras la luna entra en Piscis, tu cuerpo se vuelve un termómetro. Si te sentís pesado, parar a tiempo es parte del viaje. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, salí a caminar sin rumbo y deja que una decisión madure al ritmo de tus pasos. La distancia se cruza soltando lo que ya no pesa. Hoy arranca un camino que vos ya conocés por dentro. Capricornio. Ese peso en los hombros que aparece al abrir los ojos lo sostiene tu regente. Saturno retrógrado en Aries, a 14 grados, te obliga a revisar si la estructura que defiendes merece el esfuerzo. Hoy es viernes y Venus en Virgo, a 22 grados, choca con Marte en Géminis en el mismo grado. Tu cabeza planifica mejorar la rutina, pero tus ganas exigen movimiento inmediato. No es casualidad que sientas fricción entre ordenar la relación y lanzarte a un impulso. Tu energía demanda traducir ese conflicto en un gesto concreto. El momento demanda menos análisis y más decisión. Cuando tengas la taza de café en la mano, define en voz alta la única concesión que ofrecerás a esa persona o proyecto y mantente firme. No se trata de abandonar tu plan, se trata de ensanchar la base sin demolerla. Capricornio, tu grandeza está en ajustar la arquitectura sin perder el cimiento. Acuario. Mientras la luna deja tu signo para entrar en Piscis al mediodía, el peso de Plutón retrógrado en tu propia piel se alivia un poco. Esa transformación que llevas incubando ya no duele igual, hoy es una respiración lenta, no un golpe. En tu labor, la rigidez de Saturno retrógrado en Aries te invita a revisar un plan que se te quedó chico. No lo fuerces. Mejor observa lo que fluye sin tu control. En el amor, el impulso de alejarte choca con una ternura que no sabías que todavía cabía en tu pecho. Déjala estar. Cuando sientas la tentación de mandar ese mensaje seco, guarda el teléfono en un cajón y sal a caminar sin rumbo. Al anochecer, elige una única cosa que ya no quieres seguir viviendo en tu futuro y suéltala con un gesto físico. Abre la palma de la mano y cierra el puño con fuerza. Luego abre de nuevo. La noche te recibe. La claridad que viene de afuera es tuya cuando dejas de sostener lo que ya se fue. Piscis. La luna menguante cruza hacia tu signo mientras Neptuno teje su sextil con Plutón y esa canción que llevas tarareando desde anoche te está contando algo que tu lógica todavía no admite. En tu entorno laboral, tu lectura entre líneas ve lo que el grupo aún no nombra, pero no lo sueltes como un veredicto. Déjalo madurar mientras ayudas a que el clima se distienda. En lo afectivo, estás poroso. Absorbes el ánimo de la persona que tenés enfrente sin darte cuenta. Separar el ánimo ajeno del propio es el acto de amor que hoy te debes. Cuando notes el bostezo que ya no puedes frenar, esa es tu señal. Pon el teléfono en otra habitación y sentate frente a la ventana. No hace falta resolver nada en este momento. Si la marea se mueve, tu respiración la sigue y si tu respiración se calma, el resto encuentra cauce. El sol en Leo y la luna menguante gibosa te dejan al cerrar el día con esa sensación de haber cargado un peso que ni siquiera tiene nombre.
como si el cuerpo supiera que ya es hora de soltarlo, aunque la cabeza siga dándole vueltas. Esta noche, antes de dormir, ponte una mano en el pecho, baja los hombros y suelta el aire despacio, contando hasta 5. Ese gesto pequeño es más que suficiente. No hace falta resolver nada, solo reconocer que estás cansado y que cansarte también es parte de tu poder. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan, el poder está en ti. Hasta mañana.